ahora nuestra experiencia. Hemos hablado de todo el peregrinaje de Israel, las bendiciones que Él ponía. Vamos a ver si esto tiene aplicación con nosotros para no olvidarnos del Señor. Veamos nuestra experiencia. Hay un texto hermosísimo, Testimonios para la Iglesia, tomo 8, página 126. Dice: dentro del movimiento adventista, Él ha obrado en favor de su heredad, así como obró por los israelitas a sacarlos ¿de dónde? De Egipto. En el gran chasco de 1844, la fe de su pueblo fue probada, así como la de los hebreos al llegar al Mar Rojo. De manera entonces que también tenemos nosotros nuestra prueba del Mar Rojo. ¿Cuál ha sido? 1844. Ahí está nuestra gran prueba del Mar Rojo. Los que pasaron por fe fueron bendecidos por el Señor, pero muchísimos se quedaron. Muchísimos se quedaron en el camino. De manera que como pueblo entonces tenemos nuestro Mar Rojo. 1844. Veamos la siguiente cita. 1844 y la segunda venida. Si cada soldado de Cristo hubiera cumplido con su deber, si cada atalaya de los muros de Sión hubiera dado a la trompeta un sonido cierto, el mundo podría haber escuchado el mensaje de advertencia, pero el trabajo está años atrás. ¿Qué cuenta le será dada a Dios por retardar así su trabajo? Lo escribe en 1893. ¿Cuántos años habían pasado desde que salieron de Egipto hasta acá, desde Barnea? 2 años, 11 días aproximadamente. Desde que el Señor les hizo pasar el Mar Rojo del chasco de 1844 para 1893, hermanos, habían pasado aproximadamente 50 años. Eso quiere decir que el Señor nos llevó a las fronteras de la tierra prometida en 50 años. Ella quería darnos la tierra, llevarnos al cielo en 50 años. Y entonces nos vamos a preguntar, ¿por qué estamos todavía aquí? Si el plan de Dios era llevarnos en 50 años. Para 1893 debíamos haber estado ya prácticamente a las fronteras de la tierra prometida. ¿Qué pasó, hermanos? Vamos a ver un texto del conflicto de los siglos. No era la voluntad de Dios que Israel peregrinase durante 40 años en el desierto. Lo que Él quería era conducirlo a la tierra de Canaán y establecerlo allí como pueblo santo y feliz, pero no pudieron entrar a causa de la incredulidad. Hebreos 3:19. Perecieron en el desierto a causa de su apostasía, y otros fueron suscitados para entrar en la tierra prometida. Así fue, no es lo que hemos venido viendo en estos minutos. Pero veamos la parte final del párrafo. Asimismo, no era la voluntad de Dios que la venida de Cristo se dilatara tanto y que su pueblo permaneciese por tantos años en este mundo de pecado e infortunio. Pero la incredulidad los separó de Dios. El mismo problema de Israel, el mismo problema del pueblo adventista del séptimo día. La falta de fe, hermanos. Nos ha faltado la fe. Veamos en una línea histórica, en una línea profética, lo que el Señor quería hacer con nosotros como pueblo. Desde la cita habíamos visto 1844, la experiencia nuestra del Mar Rojo. Justo cuando Cristo Jesús empezó su ministerio en el lugar santísimo. El Señor quería llevarnos en no más de 50 años al cielo. Así era la intención de Él. Pero en ese caminar, en ese peregrinaje, así como a Israel le dio el maná, en 1863, el Señor nos dio la reforma pro salud por medio de la hermana Elena. Así como le dio a Israel en el maná en el desierto, a su pueblo le dio el maná. ¿Con qué propósito? El pueblo adventista
Después de 1844, como a Israel, le había llevado al desierto. Le había mostrado las tablas de la ley. Le había mostrado la importancia del sábado. Y también le había mostrado la verdad del santuario, igualito que con Israel. Le mostró la ley, el sábado y el santuario. Y con esas preciosas verdades se dieron cuenta que ellos habían cumplido el mensaje del primer ángel, anunciando el inicio del juicio, el comienzo del juicio. Se habían dado cuenta que ellos habían predicado el mensaje del segundo ángel, señalando a las iglesias protestantes también como Babilonia, junto con el papado en condición caída. Y con la verdad del sábado y el santuario tenía sentido el mensaje del tercer ángel, porque ahora se podía hablar con respecto a la bestia, la imagen y la marca que es el domingo. Como el Señor llevó de la mano a su pueblo, a nosotros, hermanos. Y como el Señor sabía que había que llevar ese mensaje al pueblo, el mensaje del tercer ángel, el Señor puso la Reforma Pro Salud como el brazo derecho del mensaje del tercer ángel. Hasta ese tiempo, los hermanos adventistas eran un pueblo enfermo, malnutridos, no comían bien. Su alimentación estaba basada sustancialmente en carne de cerdo, mantequilla, tocino. La Reforma Pro Salud tenía el objeto de estar el brazo ligado al mensaje del tercer ángel para proteger la salud del pueblo, para prestar al mundo y al Señor el mejor servicio. De la manera que la Reforma Pro Salud no es un asunto solamente egocéntrica de verme bien, de estar delgado, de tener mejor una piel más lisa. No, la Reforma Pro Salud tiene el propósito de protegerle al hombre que va a predicar el mensaje del tercer ángel. Y como el brazo derecho le permite trabajar en la obra. El Señor sabía, como a los israelitas, que la Reforma Pro Salud tiene que ver con el carácter, tiene que ver con la edificación del corazón, tiene que ver con la santificación. Y por eso dio este precioso mensaje. Enseguida de la visión de la Reforma Pro Salud, los hermanos pioneros tan ágiles, tan fervorosos, en 1866 ya levantaron el primer instituto de la Reforma Pro Salud, que sería el comienzo de una cantidad de sanatorios que tendría la iglesia en el mundo entero. En 1872 recibe la visión la hermana White de la reforma educativa, así como le llevó al desierto y le tuvo a Israel ahí un año para enseñarle acerca del santuario, para que le conozca al Señor. Así también puso en 1872 la reforma en la educación. El Señor quiere que su pueblo y sus hijos conozcan de Él en las instituciones educativas que Él señaló que debían levantarse, de acuerdo al modelo que Él estableció, no dentro de Egipto, sino en el campo, fuera de las ciudades, para conocerle al Señor. Y claro, también en 1888 tuvimos como pueblo nuestra llegada a las fronteras de Canaán. 1888 marca nuestro Cades de Barnea, la prueba de la fe. En 1888 el Señor envió un mensaje preciosísimo. ¿Por quiénes mandó un mensaje el Señor con el pueblo de Israel? Para el pueblo de Israel, con Josué y Caleb, ¿no es cierto? Y en el último tiempo para nosotros por medio de Jones y Wagoner. Así como Josué y Caleb les dijeron al pueblo: hermanos, confiemos en el Señor, avancemos. Es fácil conquistar a estos gigantes. Es fácil dominar estas ciudades amuralladas y inexpugnables. Confiemos en el Señor por la fe. Avancemos, hermanos. Así Jones y Wagoner llevaron un precioso mensaje. Hasta 1888 la predicación del tercer ángel
había sido llevado adelante de una forma árida. La reforma pro salud, la reforma educativa, no había sido recibida con agrado en el corazón. La estaban queriendo llevar adelante por su justicia propia. El Señor en 1888 quería dar poder al mensaje del tercer ángel. Quería que el tercer ángel se presente en la belleza de la justicia de Cristo. Él quería que el tercer ángel, con el poder del Espíritu Santo, crezca para convertirse en fuerte pregón y que se inunde la tierra con la gloria, sea amonestada esta tierra y un pueblo sea preparado para la segunda venida. El Señor nos dio todo, como a Israel. Nos dio el sábado, nos dio su santa ley, nos dio el santuario, nos dio el maná en la reforma pro salud, nos dio la reforma educativa para enseñar a nuestros hijos y nos llevó a la prueba de la fe. 1888 marca nuestro Cádiz de Barnea. Jones y Waggoner dijeron: hermanos, se ha dicho mucho que para salvarse es muy difícil, requiere mucho sacrificio, pero el mensaje de Jones y Waggoner decían: hermanos, confiemos en el Señor, que es fácil dominar nuestro apetito, es fácil dominar a esos pecados que son como gigantes, es fácil conquistar las ciudades que parecen inexpugnables. Con el Señor en el corazón es sencillo. Jones y Waggoner se anclaban en ese verso precioso que dice el Señor en el libro de Mateo: los que estáis trabajados y cargados, venid a mí, que yo te daré descanso. Toma mi yugo sobre vosotros, el yugo de la obediencia de Cristo, y aprende de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Porque fácil es mi yugo y ligera mi carga. Jones y Waggoner decían: hermanos, ahí está. Es fácil obedecerle al Señor. Es fácil obedecerle. Es sencillo llevarle el yugo de la obediencia si caminamos con Cristo en el corazón. ¡Qué precioso mensaje, hermanos! Si le tenemos a Cristo en el corazón, la reforma pro salud será una delicia. Si le tenemos a Cristo en el corazón, la reforma en la educación será una bendición. La salida al campo será un deleite. Con Cristo morando en el corazón. El Señor tolerante envió por medio de sus mensajeros Jones y Waggoner este mensaje y dio un tiempo de tolerancia, de espera. Aproximadamente 13 años estuvo esperando el Señor, invitando a su pueblo. Los mensajeros amonestando y impulsando al pueblo para que se levante. Pero en 1901, después de 13 años de esperar, hermanos queridos, la hermana tuvo una visión, tuvo un sueño. Contempló a los hermanos reunidos de la Asociación General. Vio que el Espíritu de Dios se derramaba con fuerza y los hermanos se pedían perdón unos a otros. Confesaban sus faltas, sus iniquidades. Volvían sus ojos ante el Señor. Se avergonzaban de haber demorado tanto en la predicación y que por causa de ellos el Señor no había venido. Pero le dice: ¿es verdad lo que acabo de ver en la visión? ¿Qué le dijo el acompañante? Esto es lo que pudo haber sido, pero no fue. Qué tristeza, hermano. Para nosotros, 1901 marca el tiempo en que estábamos por regresar a este desierto. Para 1903 rechazamos como pueblo el mensaje de justificación por la fe.
Nos creíamos autosuficientes. Teníamos orgullo espiritual. Habíamos levantado iglesias. Habíamos crecido en número de adventistas. Los primeros misioneros estaban yendo a Europa, a Sudamérica, al África, a las islas. Pero no habíamos entregado el corazón al Señor. El precioso mensaje de Jones y Waggoner abate en el polvo de la tierra el corazón del hombre, el orgullo del hombre. Rechazamos el mensaje en 1903 y nuestra organización en Estados Unidos cambió la estructura. La hermana White tomó la palabra y cambió la organización de la iglesia y le puso a la iglesia en una estructura de alcance mundial. Sabía ella que nos tocaba regresar a este desierto. Y sabía que la estructura en Estados Unidos no era suficiente. De manera que en 1903 propuso un nuevo cambio en divisiones mundiales, en uniones, en asociaciones, en iglesias. Sabía que nos tocaba venir a este desierto. 115 años han pasado en este desierto, con las mismas murmuraciones de Israel, anhelando la carne de Egipto, anhelando vivir en Egipto, buscando las modas de Egipto, sin entregarle el corazón al Señor. Veamos algunos textos que nos van a ser interesantes. 1888 y la justificación por la fe. En su gran misericordia el Señor envió un preciosísimo mensaje a su pueblo por medio de los pastores Waggoner y Jones. Este mensaje tenía que presentar en forma más destacada ante el mundo al sublime Salvador, el sacrificio por los pecados del mundo entero. Presentaba la justificación por la fe en el garante, invitaba a la gente a recibir la justicia de Cristo que se manifestaba en obediencia a todos los mandamientos de Dios. Vamos a ver en 1901 lo que escribe nuestra hermana White. Luego cobré el conocimiento que por un rato no sabía dónde estaba. Todavía tenía la pluma en la mano. Me fueron dirigidas las siguientes palabras: esto es lo que pudo haber sido. Todo esto habría sido hecho. El Señor por su pueblo, el cielo entero esperaba manifestar su clemencia. Medité sobre cuánto habríamos avanzado si se hubiera llevado a cabo una obra cabal en el último congreso de la Asociación General. Y me embargó una agonía de desengaño al darme cuenta que lo que había presentado no era una realidad. 1901 lo que pudo haber sido y no fue. Para 1901, después de este tema, se escribe en el Evangelismo, página 505, una carta al hermano P.T. Magan. Dice, para 1901 la hermana dice: es posible que tengamos que permanecer aquí en este mundo debido a la insubordinación durante muchos años más, como lo hicieron los hijos de Israel. Para 1901 la hermana decía: es posible que como a los hermanos judíos nos toque permanecer en este desierto. Pero por el amor de Cristo, su pueblo no debe agregar pecado al acusar a Dios contra la consecuencia de su propio curso de acción equivocado. Veamos la siguiente cita. Para 1903, hermanos queridos, se rechaza este precioso mensaje. Se establece una nueva estructura organizacional, se establecen las divisiones. La hermana White sabía que nos tocaba permanecer en este desierto y esta era la forma en que podíamos alcanzar al mundo entero. Emprendimos el viaje largo de regreso a este desierto. Concluyamos, hagamos una cronología de tiempo. A Israel el Señor le había sacado desde el Mar Rojo hasta acá, desde Barnea, más o menos en 2 años aproximadamente. Pero por la falta de fe, 40 años tuvieron que estar en el desierto, ¿verdad? Vamos a ver qué pasó con los adventistas del séptimo día.
Desde 1844 hasta 1888, las fronteras de la tierra prometida, Cades de Barnea, 44 años pasaron. Si hubiéramos aceptado el mensaje, en poco tiempo el Señor hubiera venido, 5 años. Pero desde 1888, hermanos queridos, y por el rechazo al mensaje, prácticamente hemos pasado 130 años al día de hoy en el desierto. Nos deberíamos preguntar, ¿quién ha sido más incrédulo? ¿Los judíos o nosotros? Así es, los israelitas nos aventajan. Han tenido menor dureza de corazón. Y quisiéramos profundizar un poco con respecto al mensaje de justificación por la fe. En 1844 nos pasó muy similar a los judíos. Dice un texto: cuando los judíos dieron el primer paso en el rechazo de Cristo, dieron un paso peligroso. Cuando más tarde se acumularon pruebas de que Jesús de Nazaret era el Mesías, fueron demasiado orgullosos para reconocer que se habían equivocado. Lo más terrible que podía venirnos como personas es el engaño fatal que fue lo que le pasó en la ruina de Corazín y de Betsaida. Tenían gran luz, grandes privilegios y bendiciones. Jesús estaba con ellos, pero ellos no apreciaron ni recibieron la luz que Él les dio. Ellos no fueron mejorados por eso. La mayor parte del ministerio de Cristo, la mayor parte de milagros ocurrieron entre las ciudades de Corazín y Betsaida. Pero ninguna de estas ciudades se benefició porque no apreciaron sus bendiciones. Nos puede pasar como pueblo que no hemos apreciado la reforma pro salud como se debe, que no hemos apreciado la reforma educativa como debe ser, que no hemos hecho planes todavía para ir al campo. Queremos recibirle al Señor aquí, viviendo en la ciudad. En la asamblea que tuvimos en 1888, se presentó un preciosísimo mensaje que tenía por objeto dar poder al mensaje del tercer ángel. Quería que el mensaje del tercer ángel se transforme en un fuerte pregón, que inunde a la tierra con la gloria y que regrese el Señor por su pueblo. El pueblo adventista debería decir: Cristo, justicia mía. El Señor morando en cada corazón, haciendo por medio de Él la reforma en la educación, la reforma en la salud. Y así, vestidos con la coraza de justicia, listos, invencibles para conquistar la tierra prometida. Así deberíamos haber estado. Como los judíos rechazaron la luz del mundo, muchos de los que afirman creer en la verdad presente rechazaron la luz que el Señor enviara a su pueblo. Pero ¿qué fue el mensaje de justificación por la fe que presentaron estos hermanos como Josué y Caleb? Un precioso mensaje que nos decía: sí se puede conquistar, sí se puede vencer a los gigantes, sí podemos dominar los apetitos, sí podemos vencer a los pecados hoy, hermanos. Cuando alguien dice: hermanos, se puede vencer los pecados, por supuesto, con Cristo Jesús en el corazón, por supuesto. ¿La iglesia de Dios puede ser invencible? Claro que sí, con Cristo en la vida de cada hombre. Y tiene que ser antes de que el Señor salga del lugar santísimo. Esa pura verdad debe verificarse antes que el Señor termine su obra en el cielo. ¿Qué es la justificación por la fe? Es la obra de Dios que abate en el polvo de la tierra la gloria del hombre
no por nuestras propias justicias. No podemos ir a la tierra prometida pensando y confiando en nuestro corazón inconverso. Hay que entregarle al corazón al Señor para que lo pula, lo santifique, lo limpie y nos lo devuelva renovado. Debe haber un reavivamiento en la iglesia, porque ese reavivamiento producirá una reforma que no podrá ser apagada, hermanos. El Señor quería venir en poco tiempo. Si doblegásemos nuestros corazones, si confesaríamos nuestros pecados al Señor, si hiciéramos planes de verdad, en 5 años podría venir el Señor, si quisiéramos, si nos propusiéramos. ¿Por qué estamos vagando más de 130 años, hermanos, en este desierto? Porque nos falta la fe. 1888 y el mensaje del tercer ángel. Muchos habían perdido de vista a Jesús. Necesitaban dirigir sus ojos a su divina persona, a sus méritos, a su amor inalterable por la familia humana. Todo el poder es colocado en sus manos. Él puede dispensar ricos dones a los hombres, impartiendo el inapreciable don de su propia justicia al desvalido agente humano. Este es el mensaje que Dios ordenó que fuera dado al mundo. Es el mensaje del tercer ángel que ha de ser proclamado en alta voz y acompañado por el abundante derramamiento de su espíritu. 1888 y el ángel de Apocalipsis 18. La falta de voluntad para renunciar a opiniones preconcebidas y aceptar esta verdad fue la principal base de la oposición manifestada en Minneapolis contra el mensaje del Señor expuesto por los hermanos Jones y Waggoner. Ha suscitado una oposición. Satanás tuvo éxito en gran medida. El poder especial del Espíritu Santo de Dios quería impartirles. El enemigo les impidió que obtuvieran esta eficiencia que pudiera haber sido suya para llevar la verdad al mundo, tal como los apóstoles lo proclamaron después del día del Pentecostés. Fue resistida la luz que ha de alumbrar a toda la tierra con su gloria. En gran medida ha sido mantenido lejos del mundo por el proceder de nosotros mismos. Hermanos queridos, solo un poco más. Solo un poco más nos separa de la tierra prometida. Consagremos nuestro corazón. Si en esta noche podemos sacar un compromiso de fidelidad a los principios de la Reforma Pro Salud, a los principios de la verdadera educación, si consagramos nuestro corazón al Señor, hermanos queridos, el cielo estará gozoso con cada uno de ustedes. Confío, hermanos, que estas verdades puedan replicarlas en sus hogares, en sus iglesias. Si es que podemos ayudarles, pues tenemos toda la buena voluntad de poder presentar este mensaje donde ustedes así bien lo quieran. Muchas gracias.